Mi papá lleva 7 años pagando la universidad de alguien que no soy yo. Encontré los estados de cuenta un martes por la noche. Mi papá me había pedido que le ayudara a organizar documentos para la declaración de impuestos. Lo hacíamos cada año desde que mi mamá se fue. Él atendía el negocio, yo ordenaba los papeles. Y al final comíamos juntos y veíamos televisión. Una de esas rutinas pequeñas que uno no sabe que necesita hasta que las tiene. Esa noche recibió una llamada urgente. Una tubería rota en el local. Salió diciéndome que siguiera sola. Seguí sola. Tercera carpeta. Una transferencia mensual. Todos los meses. Sin excepción. Desde hace 7 años. El monto era demasiado específico para hacer una suscripción. Y el nombre del destinatario no era una empresa. Era el nombre de una persona. Kim Sua. Fondo universitario. Concepto. Manutención mensual. Fui a la siguiente. Carpeta. Más recibos. Colegiaturas. Libros. Una residencia estudiantil en una ciudad a 4 horas de aquí. 7 años de pagos organizados con la misma meticulosidad con que mi papá organizaba todo lo demás en su vida. Con la misma meticulosidad con que durante todos estos años me había dicho que el dinero estaba justo. Que mi universidad pública era igual de buena que cualquier privada. Que él me daba todo aunque fuera lo último que tuviera. Me lo había dicho exactamente así. Aunque fuera lo último que tuviera. Cerré la carpeta. La abrí otra vez. Busqué el nombre en redes sociales. Kim Sua. Foto de perfil. Un chico de mi edad aproximadamente. Cabello oscuro, lentes, una sonrisa que yo no había visto nunca pero que algo en mi cabeza reconoció antes de entender por qué. Me quedé mirando esa foto demasiado tiempo, hasta que escuché la puerta. Mi papá entró pasada la medianoche con las manos todavía húmedas. Entró diciendo que había sido un desastre, y entonces me vio sentada en su silla con los estados de cuenta sobre el escritorio. Su cara cambió antes de que yo dijera una sola palabra. Se quedó en el marco de la puerta. Papá, dije. ¿Quién es Kim Sua? Silencio. Entró, despacio. Se sentó frente al escritorio. Se pasó la mano por la cara. Es alguien que necesitaba ayuda, dijo. ¿Qué clase de ayuda? La que yo podía darle. ¿Lo conoces en persona? Sí. ¿Hace cuánto? Desde que tiene 15 años. ¿Tiene mi edad? Dije. Sí. ¿Por qué lleva 7 años recibiendo tu dinero? Puso las manos sobre el escritorio. Las manos que conozco de memoria. Las manos que me enseñaron a andar en bicicleta y a no tenerle miedo a nada porque él siempre iba a estar. Daniela, fui amigo de su mamá hace muchos años. Antes de conocer a tu mamá. Cuando ella murió, él se quedó solo y yo no pude quedarme sin hacer nada. Amigo, dije. Eso dije. Solo amigo, no respondió de inmediato. Y ese silencio de 2 segundos fue suficiente. Porque mi papá responde rápido cuando dice la verdad. Siempre lo ha hecho. Siempre lo supe y nunca lo puse a prueba hasta ese momento. Me levanté. Papá, dije con la voz más tranquila que encontré. ¿Sua es tu hijo? El silencio que siguió duró 6 segundos. Los conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces dijo algo que yo no esperaba. No dijo que sí, no dijo que no. Dijo, él nunca supo que yo existía hasta hace 2 años. Y cuando lo supo yo no pude darle la espalda. Él nunca supo que yo existía hasta hace 2 años. Me senté en el borde del escritorio porque mis piernas decidieron que ya habían tenido suficiente. ¿Cuántos años tenía su mamá cuando murió? 34. ¿Y él? 19. Lo miré fijo. Tenía 19 años. No tenía a nadie. Y tú empezaste a pagarle la universidad sin decirme nada a mí. Daniela, llevo 7 años creyendo que el dinero estaba justo. Que no podíamos permitirnos ciertas cosas. El viaje de graduatoria al que no fui. La laptop que usé 3 años de más. Los cursos que no tomé. Y en paralelo tú llevabas 7 años pagando la universidad privada de alguien que nunca me mencionaste. Su cara no se movió. No se defendió. No buscó una excusa. Solo me miró con esa expresión que tiene cuando sabe que no tiene razón y lo acepta sin pelear. Y eso fue casi peor que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Porque significaba que él también lo sabía. Que sabía exactamente lo que estaba haciendo durante 7 años. Y lo eligió de todas formas. Salí del estudio. Cerré la puerta de mi cuarto. Me senté en el piso con la espalda contra la cama. Pensé en todas las veces que mi papá me había dicho que no. Que este año no podíamos. Que mejor esperábamos. El dinero siempre estuvo justo. Para mí. Para Sua no. Para Sua el dinero alcanzó todos los meses durante 7 años sin excepción. Abrí Instagram. Busqué el perfil otra vez. Esta vez lo revisé completo. Fotos de la universidad. Un café que visitaba. Seguido. Un perro pequeño que claramente adoraba. Y una foto de hace 3 meses en un restaurante. Un restaurante que reconocí de inmediato. Era el restaurante donde mi papá y yo íbamos cada año en mi cumpleaños. Mi papá y Sua en el restaurante de mis cumpleaños. Los dos sonriendo. Con una familiaridad que no se construye en 2 años. Cerré el teléfono. Lo abrí de nuevo. Amplifiqué la foto. Y vi algo que se me había pasado la primera vez. En la mesa había 3 vasos. 3. No 2. 3. ¿Quién era la tercera persona? La foto estaba tomada desde un ángulo que cortaba al tercer comensal. Justo debajo del cuello. Solo se veía una mano sobre la mesa. Una mano con un anillo que yo conocía. Que había visto toda mi vida. El anillo de mi tía Carmen. La hermana de mi papá. Mi tía también sabía. Fui de regreso al estudio. Papá, ¿cuántas personas en esta familia saben de Sua? Me miró. Tu tía Carmen. Tu abuela. Y yo. Mi abuela también. Sí. Las 3 personas más importantes de mi familia después de él. Las 3 que habían estado en mis cumpleaños. Que me habían dicho que me querían. Que me habían visto crecer. Las 3 llevaban años guardando esto. ¿Y mi mamá? Dije. ¿Ella sabía? Su cara cambió de una manera muy específica. No de culpa. De algo más complicado que la culpa. Daniela, dijo. Lo que te voy a decir ahora va a ser difícil de escuchar. Ya todo es difícil. Tu mamá no se fue porque no nos quería. Tu mamá se fue porque descubrió lo de Sua y no supo cómo quedarse después de saberlo. El piso debajo de mí se volvió inestable. Mi mamá se fue cuando yo tenía 14 años. 7 años creyendo que se había ido porque simplemente había elegido no quedarse. 7 años creyendo que no éramos suficiente para ella. Mi mamá no se fue porque no nos quería. Salí del departamento. Caminé sin dirección. El frío de la noche. Las calles vacías. Mis propios pasos. Saqué el teléfono. Abrí el perfil de Sua. Escribí sin pensarlo. Hola, soy Daniela, la hija de Ernesto Reyes. Creo que tenemos que hablar. Lo mandé. Guardé el teléfono. 3 cuadras después, vibró. La pegué. Respuesta de Sua decía, lo sé, llevo 2 años esperando este mensaje. ¿Puedes hablar ahora? Escribí. Sí. Llamada entrante de inmediato. Contesté. Una voz joven, tranquila, con un acento muy leve que casi no se notaba. Daniela, dijo. Gracias por escribirme. Tu papá me habló de ti desde el principio, desde la primera vez que nos conocimos. Me dijo que tenía una hija que estudiaba diseño y que era la persona más importante de su vida. No dije nada. Sua
Daniela, dije finalmente. ¿Tú sabías que él me estaba mintiendo a mí para poder ayudarte? Silencio. Daniela, necesito decirte algo que tú. Papá no sabe que sé. Algo que encontré hace 3 meses entre las cosas de mi mamá que nadie había revisado desde que murió. ¿Qué encontraste? Cartas, dijo. Cartas que mi mamá escribió antes de morir y que nunca mandó. Y en casi todas las cartas aparece tu nombre. Me detuve en la acera. ¿Mi nombre? Sí, porque mi mamá te conocía, Daniela. Era la mejor amiga de tu mamá. Y en las cartas habla de algo que pasó entre las dos familias. Algo que tu mamá descubrió. Algo que mi mamá guardó en secreto para protegerlas a las dos. El frío se volvió más intenso. Hay una carta, continuó, dirigida, específicamente a ti, con tu nombre en el sobre, escrita 3 semanas antes de que mi mamá muriera. Y dice arriba, entregar a Daniela cuando tenga edad suficiente para entender. ¿Tienes esa carta? Sí. ¿Dónde estás? Estoy en tu ciudad, dijo. Llegué esta mañana. Iba a llamarte, pero no tenía tu número. Hasta que tú me escribiste. ¿Por qué hoy? Porque hoy hace 7 años que mi mamá murió. Y decidí que ya era suficiente tiempo. Levanté la vista. A media cuadra de donde yo estaba, había una figura parada bajo un farol con el teléfono en la mano. Cabello oscuro. Lentes. La misma sonrisa de la foto. Pero en persona lo que no se veía en la foto era lo que yo veía ahora. Los ojos. Los mismos ojos de mi papá. Exactamente los mismos. Su A bajó el teléfono cuando me vio. Yo bajé el mío. Caminó hacia mí. Llegó a donde yo estaba. Se sacó algo del bolsillo. Un sobre blanco, viejo, con mi nombre, escrito en la portada con una letra que no reconocí. Daniela, dijo, creo que llevas toda la vida siendo la única persona que no sabe la verdad completa. Tomé el sobre, y en ese momento sonó mi teléfono. Mi papá. 5 llamadas seguidas. Contesté la sexta. Daniela, dijo con una voz que en 21 años nunca le había escuchado quebrarse así. Daniela, ¿dónde estás? Necesito decirte algo antes de que abras ese sobre. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. Miré a Soa frente a mí. Miré el sobre en mi mano. Ya lo sé, papá, dije. Silencio largo. Estoy con él ahora mismo. Y entonces mi papá dijo, Daniela, lo que dice ese sobre va a explicarte por qué tu mamá en realidad nunca se fue del todo. Y por qué lleva 7 años esperando que tú lo encontraras. El teléfono en mi mano. Mi mamá, que nunca se fue del todo. Empecé a abrir el sobre. La continuación está en el enlace de la bio.